¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escuchemos a Recalde y Trebuch destrozar al kirchnerismo. No se lo pueden perder. Dale, pedazo de puto, andate, Recalde, puto. Recalde te la no sé cuánto, ensobrado, gorila. Sí, panfleteado, gorila. Recalde, andate, Recalde, ¿qué haces acá? ¿Qué haces? Mirá, ¿Qué haces, Recalde, gorila? Mirá qué lindo fallido, el papel está en blanco, ya no tienen nada que decir. Pero es el nuestro, ¿qué hace, No, Recalde, ya querido? sé, pero están blancos, están muertos, y lo saben y por eso reaccionan así, ¿no? Te pusimos, tenemos reclamos acá. Facturas calentitas, Otamendi devuelve el gol, devuelvan los sobres. Sí, acá Burgueño dijo que lo de sobre no lo devuelven. Nosotros no pedimos indulto, pedimos medialuna. Yo- Qué pobre yo- todo, ¿no? Bajamos la vara. Qué lindo. Hablen por ustedes, yo el Pedí sobre no lo posible, devuelvo. Está bueno eso, pedí lo posible siempre. ¿Qué hace, Recalde, querido? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Diré todo, perdón. No, un placer. Perdón. Estamos, che, Me encanta que a la juegues. gente, pido disculpas, y esto posta, pido disculpas a la gente de labura acá en la empresa que hicimos un enchastre. Disculpas, sí. Perdón. Igual ya avisamos a la nación que no vas, que te quedas limpiando. Sí, pero está lindo, sí, pero después viene. Bueno, después te ayudamos a juntarlo. Bueno, vos Lo Pepe vamos Ochoa dice que Cuando vale, vos te vayas, Sí. lo vamos a limpiar nosotros. Bueno, ¿qué hace, Dito, querido? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, che, mira, acá ya me dicen, pidieron tu libro. Ah, ya sale. En realidad se Pero para- agotó. Se agotó tu libro, ¿verdad? Sí, se agotó en un día. ¿Posta? Sí, el día de la feria del libro. Nunca firmé tantos ejemplares en mi vida. Mirá que yo he hecho libros y no pasó esto. ¿Cómo se llama tu pero libro? Esta vez pasó Relato Roto y habla sobre esto, básicamente. Un proceso irreversible al que estamos asistiendo, Sí. donde están terminados para siempre. Eso no hay dudas y ellos lo saben, por eso reaccionan así. Y el libro viene a hablar sobre eso y ahora vuelve a salir esta semana en las librerías y Sí. esperemos que se agote de nuevo, ¿no? Es un Relato, déjà vu. relato roto. ¿De qué editorial? Hojas del Sur. Hoja del Sur. Hojas del Sur. Bien. Cualquier cosa le escriben a la editorial en el caso de que no lo consigan, pero tiene que volver ya a la librería porque Relato- el plan es que siga agotándose. yo te lo pago, pero ¿me separas uno? No, sí, ya tengo para vos, sí, Ah. sí, te iba a traerlo, pero todavía, es más, ayer hablé con él por teléfono, con el editor, pero todavía Sí. no hay. Bueno, Yo lo compré, quiero decir. ¿Cómo? Yo lo compré. ¿Lo compraste? Sí, sí. ¿Y dónde lo compraste? Por allá por donde vivo, en Escobar. Ah, si entonces no se agotó, estás mintiendo. Paga la plata. No, bueno, lo compré. No, sí, esto es real, no te estoy mintiendo, me dijo el tipo. No, sí. Perdón. Compré, el tipo mandó un par, pero ya no hay más, están pedidos por todos lados. Bueno, relato roto Perdón, se llama. Feria del Libro, ¿cómo te fue? En la Muy Feria del bien, Libro? la verdad que muy bien, muy bien. Uno te podría prejuzgar Sí. territorio Hostil para polémico. No sé si hostil, Sí, polémico. claro, y me di cuenta. Pero yo disfruto, a mí me gusta jugar de visitante. ¿Sí? Me gusta jugar con ¿La Feria del hinchada en Libro jugaste de contra. visitante? No, bueno, jugué. En realidad dejaron entrar al público local, entonces el partido fue más equilibrado. Sí. Pero sentí la presencia hostil. Sí. O mejor dicho, me hacían sentir a mí de una manera. Dieguito, ya me molé, te propongo, sí. tengo 20 minutos de programa, después Dale, te quedas ahí perdón, con- sí, pues No. ya así no me extravío por lados que no. ¿por qué pedí perdón? Sea boludo, ¿por qué pedí perdón? No, pues tiendo a hablar demasiado. Sí, no, dice si me mi encanta. mujer y tiene razón. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te reta tu mujer o no? Sí, claro. ¿Eh? Pero tiene razón. ¿Sos un casi domado siempre. en tu casa o no? Por suerte sí. Sí. Sí, porque ella después resuelve por mí un montón de cosas que yo estoy incapacitado de resolver. Sí. O no ¿Es quiere peronista tu mujer o no? resolver. ¿Es peronista tu mujer? No ¿Eh? podría ¿No? existir una relación. No. mira. Es gorila como yo, pero no tanto. Moderada. Tiene menos Es pelos. que ser gorila como vos es un montón, No, Ricardo. yo creo que sí. A esta altura. Te fuiste a la mierda. Es imposible. Bueno, escucha una cosa. Hacemos una lectura de la coyuntura. Después vamos al pasado, a tu libro y todo eso. Sí. ¿Qué es lo que está viendo en estos días? Recién planteábamos, Marce nos decía, Sol también, un poco con Carlito Burgueño, que hoy, mañana son como días bisagra por lo que puede pasar y todo esto que sucede con Cristina y demás. ¿Qué estás viendo? Dame una lectura de la coyuntura. Mira, tengo una imagen. A ¿Viste ver. Juana la Loca? Cuando. Oh. Se la pasaba dando vueltas, velando a ese marido que se había Vino muerto. tranqui, ¿eh? Vino tranquilo. No. Juana la Loca. Mirá que No había, soportó. Había Mirá comparación. que había, Agarré una muy Eso. feliz. Mirá que la historia arranca con Adán y Eva. Había otra mujer. Tenés los asirios, los caldeos, Mirá el ejemplo que fue, ¿no? egipcios. Montejos y No, Capuletos. Juana la Loca no soportó la muerte de su marido Felipe el Hermoso y se la pasó velándolo y dio vueltas y vueltas y vueltas por toda Juana España. la Loca. Sí, real. Qué hijo de puta. Porque no soportaba la muerte de ese marido que se iba descomponiendo Uy, la mientras lo puta iba velando. Es más, vos sabés que Juana la Loca generó déficit fiscal en España. ¿Por qué? Porque No, se gastó me muchísima plata en velas. Porque No, me ella necesitó muero. velarlo y lo veló y dio vueltas, dio vueltas, dio vueltas. ¿Cuál es la imagen que yo tengo ahora? Sí. Quiero decirte una cosa. No, sí. Es verdad lo que está contando. Eso por qué genera va a un mentir? efecto Sí. inflacionario en España y la corte tiene que vender oro.
y para no generar inflación en España, el oro lo venden en Francia, con ese oro hacen armas e invaden España. Esa es la... Bueno, la cuestión es que esta mujer no soportó que el marido tan hermoso se muriera y decidió velarlo lo más posible. Bueno, acá estamos viendo a Cristina, que está loca, de verdad. Está loca de verdad, nada más que psicópata. Yo no soy no médico, es yo no soy psicópata. médico, no me meto en eso, digo. No, pero bueno, que es verdad, no soy es una psicótica y es una psicópata, pero es más psicópata que psicótica, porque está velando esa Cristina honesta que se está muriendo y se está corrompiendo porque ya es imposible que vuelva a ser lo que era. Ese poder lo perdió y ese halo que tenía ya no lo tiene más. Está bien, muchos lo vimos antes, pero ahora una gran mayoría está viendo que esa Cristina no existe más. Se está corrompiendo y ella está velándola. Da vueltas y vueltas y vueltas y se hacen marchas para seguir velando esa Cristina que no existe el apoyo más. no tiene, me pongo del otro lado para indagarte un poquito con mayor profundidad. Escucha, vos me decís, no tiene mal apoyo. Yo te muestro la gente que va al departamento y mañana que se espera Claro, una la que se multitud. espera, 400, me decís? 500 mil. Pero en Argentina hay 46 millones de personas. Sí, 47, sí. Bueno, 47. Es nada ese número. Si vos lo analizás objetivamente, no gravita en la población total. Es muy poquito lo que tiene hoy de apoyo, al punto tal que si uno lo compara con otros momentos de la historia, y uno podría decir sin temor a equivocarse que está sola y cada vez va a estar más sola. Porque este apoyo es al principio, porque está en juego el traslado, no es más que eso. Y le muestran que la siguen queriendo, pero el traslado va a ser inexorable. Ella va a terminar presa. Sí, eso sí. Más allá Es un de dato, que termine en una cárcel común o termine en algún domicilio que no va a ser ese porque es imposible. Que ¿Para sea vos no ese. va a ser ese? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible porque va a haber apelaciones, los vecinos mismos se van a enojar y además no les conviene a ellos, porque ahí tienen a su votante. Es muy loco, en Cava, si hay algún lugar donde está el votante peronista es ahí, que va a empezar a padecer que ella esté. Porque fueron los mismos vecinos los que pidieron desesperadamente, sacame a la gente que tengo abajo que está cagando en la vereda, meando, vendiendo cosas. Te sumo dos datos. Vos ayer pregunté a fuentes del gobierno de la ciudad y fuentes del Ministerio de Seguridad si les habían, la justicia le había pedido algún tipo de opinión, porque ninguno, o sea, en términos judiciales ninguno, los dos cortan y pinchan esto, ¿no? Pero la justicia creo que tendría que evaluar una opinión de ambos sectores de seguridad, ¿no? Tanto el gobierno de la ciudad como del gobierno federal. Para ver qué opinan, si el lugar es apto o no es apto, porque eso pasan colectivos, hay una farmacia, bueno, hay un montón de... No les pidieron opinión, no tienen por qué darla tampoco. No sé, yo se los hubiese pedido, no les pidieron opinión. Quizás lo que están haciendo es ir de a poquito. Fíjate que el operativo de desalojo lo hicieron en un momento donde había pocas personas. Están esperando que la cosa se vaya enfriando, y se va a enfriar, porque naturalmente todo lo que eleva empieza a caer, va a caer en algún momento. Ella está sola, además el país sigue, perdida. El país sigue, y hay 12 causas más que le esperan. O sea, inexorablemente va a terminar presa. Además yo creo que esto... En definitiva, la justicia lo hace para poner un poco de orden. ¿Viste cuando tenés un curso quilombero en un colegio? ¿Qué haces para poner orden? Echás al más quilombero de todos, para que empiecen a asustarse. Y yo creo que la justicia tomó esta decisión para empezar a generar algún miedo y que el choreo empiece a mermar. Y el resto se cuide más, porque si cayó la número 1, y el resto lo va a empezar a pensar ahora. No es una movida. No sé que se hiciera, sí, porque es la peor de todas. Fue la que más robó. Yo me acuerdo, creo que lo hemos charlado acá, lo que me dijo Yarvide una vez en un sauna, que no me lo olvido más. ¿A un sauna con Yarvide? Sí, claro. A ver, no, pará. Es hermoso. Pará. Esto está subiendo de A mí me rompió la cabeza, fue como recibirme de abogado ese día. No sé qué es mejor, si lo de Juana la loca o desde el punto de vista, pero esto mejor. Esto porque Esto, lo conocimos sí. a Yarvide. A ver, Ollarvide en el sauna. Iba a un sauna donde incluso entraba con su anillo. En Retiro, ese ¿no? anillo carísimo. Iba a dos, a Colmeña y a Energy. A veces lo he visto en Energy. Si la memoria no me falla, en la calle Broward, creo que sí. Y tenía un anillo muy grande, que yo le decía el chiste, che, va a bajar de peso ese anillo, no te lo pongas para entrar al sauna, porque el tipo se sudaba todo. Era muy fisiquero, le gustaba mucho mirar abdominales y demás. Y me acuerdo que en una de las charlas... Pará, toallón ahí en bola los dos. En bolas, directamente. Sí, era un sauna de hombres. Tenía un día, creo que era mixto, que era los domingos, si la memoria no me falla. Y me acuerdo que él en un momento dice algo muy fuerte, porque era muy locuaz, le encantaba hablar. Los dos en bola en el sauna. Sí, además tiene una ventaja. Sí, Recalde, claro. vos tenés los pelos así, como Sí, claro. Sí, en bola Recalde con los pelos. El calor hace que se te eleven los pelos. Perdón, ¿qué año?
Porque, ¿hace cuánto habrá sido? porque ¿qué Sí, etapa sí. de Ollarvide Sí, claro, era? claro. Era la etapa... Fue la etapa antes de que lo agarraran del cogote. O sea, la etapa... Donde está investigándolo a Néstor por enriquecimiento ilícito. Lo Porque estaba la- investigando. etapa liberal. Claro, porque la declaración de Néstor Kirchner y esto... O sea, 2002, por ahí, 2001, Habrá 2002. sido, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo. No, que 2002, mucho después. Esto habrá sido 2007, 2008. Antes de que muriera y cuando estaban investigándolo por una causa. Ok. Porque Blanco no cerraba. Vos pensás que el tipo tenía. Ya cinco- había sobreseído a los Kirchner. Todavía no, creo que estaba ahí al borde. Él Ok. tenía que no le cerraba 5.000 metros cuadrados en Blanco y había pasado a 190.000 metros cuadrados. Tenía 2 palos verdes y había pasado a, creo que era 15 palos verdes. Todo esto en el transcurso de 7 años. No cerraba eso con el sueldo de presidente. Estamos hablando del Blanco. 2009, absoluto. 2009, mirá, estaba por ahí, 2008. Y el tipo dice, me acuerdo que esto me quedó en la cabeza dando vueltas, dice, mira, Diego, no me olvido más, nosotros fijamos el límite con Menem, porque más de eso no se puede robar. Si vos pasás ese límite, tenemos un problema, porque con esa plata podés comprar al Poder Judicial entero, y nosotros no tenemos razón de ser. Es hermoso lo que dijo a nivel filosófico. Para ubiquémonos. Sauna, Recalde y Ollarvide. Ollarvide. Norberto. en bola con En una bola. toalla. Te dice que, contámelo de nuevo. Él me dice, nosotros fijamos el límite con Menem, más de eso no se puede robar. ¿Qué pasó? Estos pasaron todo el límite. Y cuando vos pasás todo el límite, te podés comprar el Poder Judicial entero. Y nosotros no tenemos razón de ser. Es de un nivel de profundidad tremendo. Ahí me quedó en la cabeza dando vueltas. Eso era muy bocón. Además, en ese momento, cuando estabas en el sauna, no tenías el celular adentro. Entonces ya estabas seguro de que no lo grababan y hablaba. Y los ahora que celulares, estaba, bueno, creo que ya no no- estamos entre nosotros, podemos decirlo. Bueno, No tendrían cámara los celulares tampoco, me parece. en ese esa momento época. no, claro, por eso. Y me acuerdo que él al decir esto, ¿qué también estaba diciendo? Estos tipos fueron los peores, pasaron todo límite. Néstor y Cristina pasaron todo límite. Por eso yo creo que la justicia al final termina cayéndoles. Porque fueron demasiado obscenos. No puede ser que Cristina Fernández de Kirchner, Báez, Barreiro, Muñoz, Manzanares, etcétera, y todos sus testaferros tenga 600.000 hectáreas, estancias, hoteles, miles de departamentos, autos, millones de dólares. Es un límite que la justicia no puede permitir que se pase porque te quedás sin país. Y creo que Ollarvide me estaba diciendo con claridad eso, más allá que después lo agarraron del cogote A ver, y lo un terminaron punto. comprando a él, ¿no? Porque Un lo punto. sobreselló. No, para, espérame, Carlito, ahí voy. Ollarvide cuenta que cuando absuelve a los Kirchner, Sí. lo apretaron. Claro, lo agarraron del cogote. Lo cuento Ollarvide esto. Sí, lo contó Ollarvide, se lo contó a Babi Echecopar. Sí, No me exacto, olvido a Babi, más. no me acordaba, iba a decir a Sí, Longobardi. se lo contó a Babi. A Babi, a Babi. Claro. Si lo encontrás, eso sería una perlita buenísima. una perlita Pensé hermosa. que era Longobardi. Bueno, a Babi. Me parece que es a Babi, no a Babi se lo dijo. Que yo me quedé impactado porque después tenía, viste, que ver con la charla que había tenido con él en el sauna. Claro. Esto el tipo ahí fue- pone el límite, dice, más de esto no. Néstor y Cristina lo pasaron. A ver, 2009, diciembre del 2009. ¿Lo absuelve? Sí. Claro, él muere en 2010, Néstor. Por ahí Claro. 2010. Bueno, Muere esa inocente. época. Y recordemos que en esa época estaba Skanska, Que es Canca, claro. estaba las propiedades de No, Néstor, estaba la mega causa también. Se llamaba la mega causa. la mega causa, pero lo que dispara esa investigación de Ollarvide fue una compra de dólares en el 2008 antes de devaluar. Sí, 2 millones de claro. dólares en efectivo. Información privilegiada. Exactamente. Y ahí La se entrevista dispara de la Víctor Hugo, causa. ese No día. estaba Otesur, no estaba Cuadernos, o sea, todo eso no estaba esta causa. Y ya Vialidad. estaba impresionado con lo que estaba El pasando. día de Víctor Hugo fue eso. Claro, el día de Víctor Hugo que cambió al aire Exacto. el punto de Exactamente. vista Exactamente. cuando van a una tanda. Sí, Andás exactamente. a ver qué pasó No, ahí. Víctor Hugo dijo, me llamó el mirá. presidente. Sí, Kirchner. bueno, lo contó él al aire. ¿Se Pero no acuerdan? creo que sea una explicación de tipo formal respecto a lo que hizo Néstor. Ahí me hubo otra me cosa. dio una explicación muy convincente y me hizo ver que cuán ignorante era la materia, dijo Con Víctor el Hugo. tiempo yo Yo trabajé. esa no me la creo. Yo Yo con el tampoco. tiempo Yo tampoco. trabajé en esa radio, Sí. en Continental, con Nelson Castro, y estaba el teléfono. Ahí te decía, mira, de ese teléfono Ah, lo llamaron a. claro, a Víctor Hugo. A Víctor Hugo. Yo ahí no me la creo. Yo creo que ahí hubo otra cosa. ¿Eh? Hubo otra cosa parecido a esto. ¿Qué tenés ahí? No, esto es, ¿qué es esto? Bueno, no. Papel, carpeta. no sé, papeles. Carpeta.
A mí me parece. Yo no me la creo. La explicación racional no es creíble. No es creíble. En esos niveles no es creíble. Coincido contigo. Dijiste una cosa que está terminado, dijiste, hablaste del peronismo. Yo te acerco mi mirada, pero para confrontar un poco. O sea, yo creo que el peronismo tiene mucho cultural en Argentina. Por un montón de cosas, ¿no? Y que siempre va a ser una alternativa a una postura de centro-derecha que hoy gobierna. Que hoy se llama Milei, mañana tendrá otro nombre, pero yo creo que esta lógica de gobierno llegó para quedarse como fuerza política. Y que enfrente va a estar siempre una expresión del peronismo, más la centro-izquierda y demás. Pero siempre va a tener, básicamente, lo troncal va a ser peronista. ¿Se entiende dónde voy o no? Sí, está muy bien lo que decís. Sí, porque desde 1946 el país está peronizado. Que es un poco cultural. Vos decís que no va a ser así. Es la primera vez que tenés dos paradigmas antagónicos enfrentándose. Nunca había pasado en la Argentina, porque el radicalismo es una versión suave del peronismo, es lo mismo, en la práctica hacen exactamente igual. Hacen exactamente lo mismo. Un radical es un peronista con culpa, o sea, claro, afana menos, tiene más límites morales. El peronista no tiene límites morales. Puede pasar todos los límites e incluso ir más allá, ¿viste? Es un last boy. ¿Cómo se llama? Ahí me olvidé el personaje, no importa. Pero bueno, la cuestión es que eso es un radical, con lo cual no tiene mucha diferencia con el peronista. Y antes, entre ambos se disputaban el país para hacer más o menos lo mismo. Ahora bien, ¿qué está pasando? Hoy estamos frente a un paradigma nuevo que está dando más respuestas que el anterior, porque el anterior nos llevó a tener 7 chicos pobres de cada 10, una corrupción inédita en la Argentina. Récord de pobres. Récord de pobres. Entonces vos decís, ¿qué pasó con ese paradigma? Y yo creo que ahora ese paradigma quedó en el suelo y para siempre, porque la realidad ya no lo acompaña más y la ficción es imposible de que se siga sosteniendo en las redes. Entonces, del otro lado que tenés un paradigma nuevo. Pero del otro lado, ¿quién va a estar? Aquí hay una expresión de centro. La simplificación no me gusta. Pero vamos a suponer que Milei encarna una expresión de centro-derecha. Es que yo creo que no. No me gusta. Para mí no es centro-derecha, pero no Para importa. mí está más allá de la izquierda y la derecha, Milei, porque está más allá del colectivismo, que es lo que venimos hablando. Yo estoy de acuerdo con eso, pero porque si no, no puedo hacer el diagnóstico, tengo que simplificar, tengo que ubicarlo en algún lugar. Está bien, ejemplificarlo. Sí, centro-derecha, ¿vos te gusta la centro-derecha, Galeta, o no? Bueno, enfrente va a haber alguien, por suerte, porque es la democracia. Va a haber alguien. Sí, claro. Él dice que va a estar enfrente de esta expresión, con o sin Milei, va a tener como base troncal el peronismo. Vos me decís que no. Sí, pero lo que creo es que no va a tener posibilidades de volver al poder. Ah, ok. ¿Por qué? Eso va a seguir existiendo. Pasó de ser una religión con apoyo del Estado a una secta. Esa es la sensación que yo tengo. Está bien, hoy no es una secta, pero va a terminar siendo una secta. El kirchnerismo seguro. El peronismo, que es un poquito más abierto y sabe construir poder, va a sumar otras fuerzas y va a seguir existiendo. Pero va a quedar reducido un partido sin posibilidades de acción, sin posibilidades de volver al poder, porque la realidad está cambiando de una manera vertiginosa y lo que se viene no va a tener representatividad en ese partido. Porque la gente le está pasando otra cosa en la cabeza. Cristina no va a ser la referente del peronismo. ¿Cómo? Cristina no va a ser la referente del peronismo. Cristina, no se le está regalando un contrafáctico. No, mira, el peronismo ha tenido eterno. una enorme suerte que no tuvo en su momento Perón. Para beneficio del peronismo. A Cristina se la van a sacar muy rápido de encima porque, aplicando la figura de proscripción, que no es real, la que queda para siempre alejada de las cajas y de la política es Cristina, pero no el partido. El partido va a poder seguir detentando poder. A Perón lo que le pasó cuando es proscripto por afanar y por cometer crímenes de lesa humanidad, porque por eso es proscripto. Sí, pero no estaba condenado. No estaba. Tenía una causa en curso, una por pedofilia, otra por enriquecimiento ilícito. Lo que le pide de manera muy inteligente, porque es una negociación lo que hubo en ese momento, fue, bueno, proscribime a mí, pero proscribió al partido también. ¿Para qué? Para que no aparezca el sucesor. Porque Perón no quería saber nada con que aparezca alguien que pudiese aglutinar esa fuerza que había en ese momento dando vueltas y que lo había apoyado y después dejó de apoyarlo. Cristina va a quedar afuera y sola, porque ya fíjate que Kicillof le soltó la mano prácticamente al mismo día cuando le preguntaron si estaba a favor de un indulto y le tiró la letra E como Maradona. Hay que ver si tiene espalda política para bancar la reconstrucción del peronismo. No, que no tiene posibilidades de reconstrucción. El peronismo volvió a ser
eso que en algún momento fue y que lamentablemente resucitó de unas cenizas de manera inexplicable porque una juventud salió a idealizar a un movimiento que no había vivido y dijo que Perón era una cosa que no era. Si Perón no hubiera tenido esa juventud que salió a apoyarlo en los 70, Perón no volvía al poder. De hecho, Perón no tenía ninguna fantasía de volver al poder. Esto le empieza a aparecer después cuando se da cuenta que hay un montón de pibes que no habían vivido su gobierno que dicen queremos que Perón vuelva. Para que ir con Carlitos, Sí. antes de ir con Carlitos, súper bueno este libro, acá ahí lo recuerda. ¿Por qué lo suicidaron a Juan Duarte? Lo escribió Cata Delía. Ah, sí, es Sí, terrible. es muy bueno ese libro. Bueno, colega, amiga, ¿sí? Fue mamá Cata, le mandamos Sí. un beso grande. ¿Por qué lo mataron por qué lo suicidaron a Juan Duarte? Sí. Es buenísimo el libro, léalo. De tener 5 o 6 años. Es muy bueno. Muy bueno. Perdón, cierro paréntesis, Carlito, dale. Portantiero, Juan Carlos Portantiero. Sí, claro, conozco a la hija. Sí. ¿Ah, sí? Sí, No, Gabriela. mira, yo estudié con él, mira qué viejos somos, ¿no? Sí, claro. Pero dice, Hable el por peronismo... ustedes. Sí. Por supuesto, señor. Entonces, no todo el mundo llega a los 46 como... dice, el peronismo es un mecanismo de llegar al poder y mantenerlo. Sí. Desde la socialdemocracia lo dice alfonsinista, un poco irónico, ¿no? ¿Y no crees que el peronismo puede ser eso, en definitiva? Lo que pasa que- hoy, en este tiempo, está en este, digamos, luto por el fin de algo, por algo que termina y algo que tiene que nacer, pero en definitiva es una maquinaria de llegar al poder que en su momento llegó a Menem al poder Sí. y se reconvertirá en algo. Está bien, cuando lo dice Portantiero no había pasado esto. Ahora estamos en una época distinta. A mí me parece que con las redes se hace imposible que esa ficción vuelva al poder. Dale, sí. Perdón. Se hace imposible que esa ficción vuelva al poder porque hoy, gracias a Twitter, la mentira tiene tweets cortos, enseguida sos desmentido. Entonces, esto que no le pasó antes al peronismo, nadie podía desmentirlo. A lo sumo salió un Hugo Gambini y te publicaba un libro y eran 2.000 ejemplares. Hoy por hoy vos metes un tweet y resulta que tiene 100.000 views y después lo agarra alguien y lo lleva a Instagram y así se empieza a multiplicar esa información, se vuelve imparable y termina demoliéndote porque ya no tenés el lugar de retorno. ¿Sabes lo que perdió el peronismo? El lugar de retorno. Como le pasó a Maradona en un momento que dijo, yo me di cuenta que me había quedado sin nada cuando me quedé sin lugar de retorno. Porque el lugar de retorno a vos te permite reconstruirte. Bueno, el peronismo se quedó sin lugar de retorno para reconstruirse. Por eso para mí ya no tiene chances. Porque ya sabemos lo que fue Perón. Perón fue un corrupto, un criminal de lesa humanidad. Ahora tiene, que es un fallo relativamente reciente, la única culpa y responsabilidad, no uso la palabra condena. ¿Esto lo documentás vos en tu libro, Diego? Sí, claro. Fíjate que es el único presidente cuyo poder ejecutivo fue culpado y responsabilizado por genocidio. Es el único. El único. Encima tiene esa mochila sobre la espalda. Más crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 46 y 55, motivo por el cual se va del gobierno, más la crisis económica, más lo del 73-76 con su mujer. Todo esto hace que ese lugar de retorno al cual volvían, se le agregó algo que no es algo que uno veía en las redes, y es el proceso inflacionario que desató el peronismo entre el 46, 55, 73, 76, que fue inédito en la historia argentina, porque a nivel económico el peronismo siempre fracasó. Cada vez que entró con superávit, se fue con déficit fiscal y dejando más pobres y una inflación galopante. Bueno, ese lugar de retorno que antes lo disfrazaron de no sabés lo bien que se vivía con Perón, no sabés cómo estaba la gente entre el 46 y 55, es una mentira que la realidad hoy te desmiente de manera inmediata cuando lees los diarios, cuando ves el número real de la inflación, cuando ves cómo estaba el dólar. Pon un puntito, porque me quedan 2 minutos y después te quedás con Sol y Carlitos. Pero la producción encontró lo de Ollarvide, Mirá que qué no me lindo. quiero ir sin Sí, poner eso al pongamos aire eso, y por favor. comentarlo. Yo creo que lo dijiste de Ollarvide va a tener una amplísima repercusión. Ollarvide, ¿es a Babi o a Longobardi? Él está, solo. Bueno, dale. Vamos a verlo. Vamos a verlo Ollarvide a propósito de lo que contó Recalde. Dale. Contesto, ¿hasta dónde se puede simbolizar? Estuvo el doctor Bonadío, estuvo sumamente cordial, absolutamente perfecto. Al inicio de la declaración, con un saludo y algunas aclaraciones, y luego fueron unos secretarios altamente instruidos que me impusieron acerca de la descripción del cargo, que se trata de una asociación ilícita, que ya dijeron, y que yo me dediqué a explicar,
a quienes conocía y a quienes no conocía de ninguna manera y por qué motivo no los conocía y a partir de qué momento los conocí, que cuando explotó todo esto y todos estos señores. ¿Lo considera barata y que el juez Bonadío a quienes sí dije en qué circunstancias, en qué momentos, en qué cantidad de momentos vi al señor Roberto Barata, es uno, y el otro Lazarte. Punto. Y ha debido que lo conozco por televisión, a él no lo he visto jamás. ¿Tuvo reuniones con ¿Tuvo esos reunión jugadores con los el cuadernos? como decía, Con Barata sí, con Barata se reunió en un Me parece restaurante. que tiene una charla telefónica Lo dijo con él, Babi. no lo escuché. Dice que lo presionaron a agarrar del coto. Habla de Esto Roberto. fue después de hablar con Babi. Porque fueron a verlo a partir de lo que dijo, fue una cosa estaba, muy fuerte. estaba declarando por el juicio político. Recordemos que él renuncia, evita el juicio, Sí, claro. no lo destituyen y después, bueno. Para después- quedarse con la jubilación de privilegio. y después creo. falleció. Sí, enseguida falleció. Sí, habla de Roberto Barata. Roberto Barata era, valijero, cajero, ¿no? De los Kirchner, sí, de Debido, sí, por supuesto. Que le decían celular a Debido, ¿te acordás? ¿Por qué? Había que ponerle el 15 para hablar con él. Me ¿Vos te- acuerdo de ese vos te chiste que acordabas, se Carlito? hacía en Eso esa yo no me época. acordaba. Sí, No me me acordaba acuerdo eso. que- ¿Vos te acordabas, Carlito? Me acuerdo de la frase, hablen con Julio. Sí, Se bueno, hay un habló con libro. Julio y le decían Bueno. celular. Hay que Hay un, ponerle el hay un 15. libro de que hablen con Julio, lo escribe Diego Cabot y Pancho Olivera, ¿o no? Espera. Sí, Diego Cabot seguro. Yo me confundo a veces. Sí, Pancho Olivera. Sí, Pancho Olivera y, Sí. y Diego Cabot. Sí. Sí, los dos escriben, hablen con Julio. Debe estar ahí en esto. Esto que está Sí, contando. ese chiste seguro porque era el chiste que se contaba en aquel entonces. Bueno. No me olvido Bueno, más. a ver. Pará, que tengo que rajar, este dato que tengo que rajar que no llego. A ver. Renuncia en abril del 2016 para poder acceder a la jubilación y que no avance Claro, por el juicio político, por una cuestión de caja, Se ¿no? dice con una negociación, se dice, no, vamos a decir las cosas como son. Lamentablemente no está Ollarvide hoy para defenderse, pero Ollarvide negocia con el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Y decide renunciar para que no avance un juicio político a partir de estas declaraciones y él poder tener su jubilación. Es un dato eso. Carrió se lo hace saber a Macri y se queja porque dice, en vez de juzgarlo, lo dejaron que renuncie. Sí, todo esto a partir de este fallo, porque es más que un fallo de no encontrar pruebas de Claro, a ver, enriquecimiento ilícito. hay un libro también. Anula toda posibilidad de volver a Claro. investigar. Ahí está la Exacto. perversidad. Exacto. Cierra la causa. Exacto. Cierra la causa. Y no cerraba por ningún lado el blanco. Esa fue la locura. Sí. Tanto Scioli como los Kirchner fueron juzgados y sobreseídos en causas por enriquecimiento ilícito. Por el principio del no bis in idem, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo Claro, delito. hermanito. Exactamente. Entonces, por esto, tabica y obtura cualquier otra investigación. Este es el tema, lo central. De hecho, cuando Ollarvide absuelve, hay mucho libro de esto y mucha jurisprudencia escrita, mucha doctrina de la cosa juzgada irrita, que jamás se puso en práctica. Creo que Adrián Ventura escribió un libro al respecto. Estoy con el tema de los libros. Creo que fue Adrián Ventura que escribió sobre cosa juzgada irrita. Es decir, revisar la condena porque fue irrito como se argumentó. Esta doctrina nunca tuvo futuro, nunca llegó a nada, pero es tal cual cuenta Carlos. Fue una causa central y medular esto en la historia de los Kirchner, lo de Ollarvide. Carlito, Solcito, se quedan Suerte a donde contigo. vayas, no sé dónde vas. Sí, a la Nación muy. Sí, igual a usted lo ve un montón de gente. Gracias, Edito, por haber venido. ¿Te quedas con los chicos o no? Sí, querido. Sí, cuidado con los carteles, no te lleves nada. Aprovechamos para recordarles que tenemos un cartelito abajo nuestro que dice suscribirse, suscríbanse. Cuantas más suscripciones tengamos, más chance de sortear ya la tele 75 pulgadas Kanji. Así que ustedes se la pueden ganar. Llamen, mándenle audios a Recalde, que está todavía con nosotros hasta las 10 de la mañana, al 11 63 71 22 06, y pónganos like con el pulgarcito que está abajo nuestro también. A ver, Diego, Sí. para seguir con el tema porque a partir de lo que vos dijiste empiezan a caer como un dominó cosas que pasaron en estos años, Sí. ¿no? Con lo de Ollarvide. Fíjate que Ollarvide renuncia entonces en el 2010, diciembre del 2009, para el 2010 ya no era juez.
2011, 2012 empiezan todas las causas que ahora están cerrándose. Con lo cual, si la causa por enriquecimiento ilícito hubiera quedado abierta, después se descubrió de dónde había salido el dinero que Ollarvide no quiso investigar. ¿No? Con lo cual, nunca a Cristina y en ese momento a Néstor se lo pudo investigar por enriquecimiento ilícito, sino que hubo que seguir cuestiones vinculadas con el dinero. Sí, y pasó algo interesante que solemos olvidar. Yo hacía encuestas en aquel entonces. Si Néstor no se hubiera muerto, perdían las elecciones. Yo recuerdo que cuando le preguntaba a la gente ¿a quién vas a votar antes de que Néstor muriera? Tenías 3 votos contra 7 que no querían saber nada. Misteriosamente, la muerte de Néstor dio una imagen insólita, pero que la gente compró, de una mujer desvalida que había que proteger. Y recuerdo la frase en su momento de Durán Barba: no se le puede ganar a una viuda. Y ella, cuando volvía a hacer encuestas en la calle, 5 de cada 10 la apoyaban. Y ahí me di cuenta que hubo un clic que hizo que todo eso, que ya se sabía, que a Julio de Vida le decían el celular, que el tipo no podía justificar sus bienes, pasó al olvido. Se hizo una suerte de tabula rasa. Y la gente eso se lo olvidó. Se lo olvidó y bueno, y ya. Y después empezamos a ver que la mina volvió a renacer de esas cenizas de una manera inexplicable, pero así fue, porque a mí no me alcanza con que me digan quedó viuda, por eso lo vamos a apoyar. Porque fíjate este detalle, cuando Isabel queda viuda, en el 74, empezó a mermar el apoyo. Está bien, ese gobierno era un caos. Y saltaron casos de corrupción, violencia, se hacía cada vez invivir en la Argentina. Sin embargo, nadie se solidarizó con Isabel. Una interna en ese peronismo que no estaba en la época del kirchnerismo. No, en la época de Isabel, cuando queda viuda, sí, es plena época de López Rega, los Montoneros. Sí, está bien, pero digo, la gente quería que se fuera. ¿Entendés? Y ella también en un punto quería irse, por eso después termina negociando su partida en el 76, ¿no? Porque eso fue un golpe arreglado para que la derecha peronista siguiera en el poder, porque las elecciones del 76 la tenían a ella como perdedora y ella le informa a Macera y a Videla: no puedo ser yo la cara del peronismo, porque esa cara va a quedar asociada a una derrota y va a ser la primera derrota del peronismo. Y yo voy a ser la esposa del general la que hizo que el peronismo perdiera. Eso no puede pasar. Necesito el golpe. Bueno, y el golpe después termina sucediendo. Pero más allá de este detalle, la realidad es que si uno analiza los hechos, fue muy extraño que despertara piedad de Cristina, pero pasó. La gente empezó a apoyarla a partir de que... Y el eslogan Cristina Libre. ¿Cómo? Ahora, el eslogan Cristina Libre. Sí. ¿No vendría a funcionar, no podría funcionar como un manto de piedad con el peronismo? No, te voy a decir por qué. O no sé si piedad, pero provocar algo también de unidad, de centralidad que no venían teniendo el peronismo. No, porque el daño que hizo es atroz. Es demasiado grande. Es demasiado grande. Por eso no hay vuelta atrás. Es el marido golpeador que terminó desfigurando a su mujer y dejando la terapia intensiva. Es eso. Hoy el peronismo es eso. Entonces, frente a esta realidad, donde tenés la terapia intensiva, que concretamente serían 7 chicos pobres de cada 10, que pensá que esa pobreza tiene relación con la riqueza de Cristina y de todos sus muchachos, ¿no? Eso por un lado, más los crímenes que hubo, porque no solamente se lo cargaron al fiscal. Bueno, eso hace que no tenga regreso el peronismo. Y encima, la forma que se están comportando hoy por hoy, cuando los ves en las calles, remiten otra vez a lo peor del peronismo. Esa violencia, esa suerte de necesidad de que si las cosas no salen como ellos dicen, vamos y te volteamos. Sí. O te escrachamos. Sí, o te como estamos viendo un montón escrachamos, de o escraches, rompemos sí. todo. Y hoy está eso en otra sintonía, porque la gente está pidiendo otra cosa, está pidiendo la reconstrucción del país. Y con esa gente no vas a poder reconstruirlo, claramente, porque va a seguir rompiendo. Es más, yo creo que hay que pensar un país ya sin ellos. Sin ellos si siguen con esta actitud, porque con esta actitud un tipo así no te sirve para reconstruirlo. Claro. Porque está permanentemente pensando en cómo hacerte caer para que el país no salga adelante. ¿Vos lo tendrías a ese tipo a tu lado? Y no, porque no vas a poder hacer nada. Todo te lo va a tirar abajo. Es ¿Y qué crees que puede pasar un mañana? psicópata que cuanto más lejos lo tengas, mejor. Y cuanto menos plata le dejes, mejor. Porque esa plata la va a usar para hacer daño. Por eso hay que alejarlos de las cajas en forma definitiva. Lo que tuvo Cristina no fue una proscripción, fue una restricción.
la alejaron de las cajas para que no vuelva nunca más a saquear al país. Mira, yo sigo con el tema, ¿no? Sí, dale. Ollarvide, en el 2010 avanza su juicio político en la Cámara, en el Congreso. Sí. Dice, negó su renuncia y pidió reunirse con el Consejo de la Magistratura. Bueno, Claro, sigue la crónica, ¿no? Entonces, esta historia avanza y él renuncia ante el entonces ministro de Justicia, Germán Garabano. Claro, es Germán el que lleva adelante la Claro, entonces negociación. Garabano en abril del 16 se reúne con Ollarvide Sí. y negocia la renuncia y que sus causas pasen a otro juez para que se suspenda su juicio político. Exactamente. El poder. Claro, sí, Era sí. una negociación del poder. Ollarvide, insisto, no está, falleció, estamos hablando de alguien que no está. Pero lo que estamos hablando son todas crónicas que fueron en su momento publicadas y en alguna que otra. Porque él intervención, tampoco, ¿no? me refiero a Norberto, podía justificar su fortuna. No solamente Néstor, quien lo juzgaba tampoco. Lo que pasa, por eso a mí me quedó esa frase en la cabeza, Néstor y Cristina pasaron todo límite. Esta cosa que él tenía dando vueltas, en un punto tenía algo... No, tenía toda la razón, porque es lo que dice acá el pelado, lo que dijo. Tenían todo el poder, tenían absolutamente todo el poder Néstor y Cristina, habían comprado todo, habían logrado comprar todo. Por eso yo estoy tan contento con este fallo judicial, porque viene a contarme que finalmente no compraron al Poder Judicial completamente. Mira. Esa, me parece a mí, es la gran noticia que nos dio la semana pasada el Poder. No nos compraron del todo. No te asustes, Argentina todavía tiene chances de salir adelante. Por eso, jodiendo le decía al pelado cuando estuve en el programa, pero lo digo de corazón, tuvo dos grandes noticias este año en Argentina, dólar libre y Cristina presa. Son dos hitos fundacionales que van a permitir que el país se reconstruya. El levantamiento del cepo. Una cosa para terminar con Sí. Ollarvide. Y Sí, dale, el dale. tema. Ollarvide, fíjate el lugar en la historia que se perdió. Acá estaba repasando, fue quien juzgó a Videla. Claro. Él podría haber sido la persona que podría haber juzgado a Videla y a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que pasa es que cuando Perdió lo juzga ese lugar en la a historia. Videla, Videla ya no tenía poder. Está bien. Y Néstor y Cristina sí. No, para defenderlo. Exigía otra cosa eso, un plus que él no estaba dispuesto a dar. Y te tiro otro dato. Ollarvide arruga con Isabel. Porque también tenía las causas de lesa humanidad de Isabel Perón. A Isabel Perón se la quiso juzgar por crímenes de lesa humanidad. Y esa fue una orden de Néstor. Mirá qué paradoja. Cuando Néstor decide sacarse al peronismo de encima, al verdadero peronismo, que es el peronismo de derecha, otro no existe, va por Isabel. Y en España Isabel estuvo unas horas detenidas por crímenes de lesa humanidad. Pero ¿qué pasó? Isabel desde España dijo, ok, si yo caigo, hablo. Inmediatamente dijeron, paremos esto acá, cajonearon la causa, que todavía está cajoneada porque es una causa de lesa humanidad, no prescribió. Él la separa absurdamente porque en Argentina hay una contradicción judicial grosera que se revela a través de sus fallos. En Argentina vos tenés hoy reparaciones de la justicia a víctimas de lesa humanidad entre el 73 y el 76, te hablo que son casi el 20% de la lista final, es un gran número, donde se responsabiliza y se culpa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, recordemos, es unipersonal, y a las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y recordemos también que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se lo culpa y responsabiliza, pero no se condenó a quien en ese momento ejerció el cargo de presidenta, que fue el caso de Isabel. Porque Isabel tendría que haber terminado adentro como Videla y como el peronista Macera. Porque hizo exactamente lo mismo. De hecho, Perón también, pero Perón zafó porque se murió. Porque si no, Perón terminaba adentro con Macera, Videla y con Isabel. Lo que pasa es que el peronismo negoció inicialmente con Alfonsín a cambio de dejarlo gobernar, que no fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad. Porque el peronismo tenía el famoso pacto bajo el brazo cuando en su momento se presentó a elecciones en el 83. Vos acordate de ese detalle. Ellos venían, claramente, claro, ellos venían con la amnistía. ¿Por qué? Porque habían sido socios. Perón, Isabel, Videla y el peronista Macera hicieron exactamente lo mismo porque fueron por el mismo objetivo.
perseguir a ese que había desafiado a Perón por fuera del Estado, cuando podrían haber resuelto el tema por dentro del Estado, porque en eso Lanús estuvo más inteligente, armó el camarón y los enjauló a todos, y casi que no había quilombos con la subversión. Perón decidió liberarlos a través de Cámpora para matarlos por afuera, porque Perón todo lo resolvía por afuera, nada lo resolvía por adentro. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando vos te salís del Estado, y acá es la gran barbaridad, porque más allá de la atrocidad y el desmadre que viene, porque cuando vos te salís del Estado puede empezar a pasar cualquier cosa, y de hecho pasó cualquier cosa, porque se llamaron centros clandestinos de detención, que se terminan de nombrar en 1974, el robo de bebés comienza en el 74. Cuando vos salís por afuera del Estado a resolver la cuestión, acá viene lo peor, aun cuando ganés, la victoria se la das al otro, porque le das el derecho a ser víctima, le das el mejor de los roles, el de víctima, y enfrente tenías a hijos de puta, que merecían estar adentro de por vida. Sin embargo, el salirte del Estado y matarlo así al hijo de puta, lo victimizaste y lo convertiste en héroe. Pudieron instalar a partir de ahí la figura de la juventud maravillosa. ¿Por qué? Porque lo hicieron por donde no tenían que hacerlo, que era salirse del Estado. Si los hubieran tenido enjaulados como los tuvo, ¿cómo se llama? Lanús, este quilombo no lo tenías. Claro. Este quilombo lo genera el mismo peronismo que termina nombrando a Videla el 26 de diciembre de 1973 como jefe del Estado Mayor del Ejército, porque la gente se confunde y dice, no, Isabel, no, Isabel lo nombró comandante, que es otra cosa. La jefatura se la da Videla, la comandancia se la da Isabel, para que hiciera lo mismo que ya venía haciendo Perón y después terminó continuando haciendo Isabel. Entonces, esto que hace el peronismo, en definitiva, es lo que hoy seguimos pagando carísimo, porque tipos hijos de puta terminaron o indemnizados o idealizados, cuando no merecían ese destino, merecían la cárcel de por vida. Diego. Sí. ¿Qué opinan, damas y caballeros? Es así, capo total, Recalde, me encantaría verlo de vocero presidencial. Hace rato que no estaba dormido en las conferencias. Así que este año es clave, ¿no? El fin del kirchnerismo. O la ven y se pasan al lado del bien, o bueno, se van con Cretina a una mega celda para Quicardo, ¿cómo es? Kirchos, Cucardos. Bueno, basta decir estupideces. Bueno, no es ninguna estupidez en realidad. La verdad que nos arruinó la vida a todos el kirchnerismo y ahora la tienen que pagar. No hicieron nunca nada mal. Nunca se equivocaron los cucas. Fue todo de acuerdo a el modus operandi. Enriquecerse y empobrecernos a todos. Zafamos como los mejores. Vamos, Milei, loco, suscríbanse. Tremendo gobierno, tremendo presidente. Capo Recalde, me encanta cada vez que aparece que verlo porque las cosas que dice... espectacular. Y Trebuch también, capo total. Uno de los periodistas... que respeto. Uno de los medios tradicionales que apoyan abiertamente, quizás no lo dicen así tan directamente, explícitamente, pero claramente apoya a Milei, Trebuch, y eso me encanta. A diferencia de otros, muchos de sus compañeros que también lo apoyan, están todos en realidad apoyando a Milei, hasta los cucas lo apoyan a Milei. Bueno, los que tienen causas y hicieron cosas ilegales, no, obviamente, pero sentido común, tantos cucardos, tantos peronistas, tantos comunistas y están beneficiándose y gozando de la economía de Milei, loco. ¿Quién no va a estar tan feliz de haber pasado 25% mensual, inflación, ¿a cuánto? ¿A 1 y en cualquier momento 0? Y bueno, todo, ¿no? Todos los lujos de vivir en el país de Milei, loco. El mejor gobierno de la historia. Lo que han hecho en 1 año y medio, en tiempo récord, es de otro mundo, nunca antes visto. Genio total. Suscríbanse si lo siguen bancando al León, si lo bancan a Recalde y si lo bancan a Trebuch. Nos vemos en el próximo video y que tengan un hermoso martes. Suscríbanse, dejen un comentario y un clic en like si les gustó el video. Y si no, también.